Seguiremos con nuestra agenda, que es la que hemos estado mostrando en las últimas clases, y a partir de ahí iremos desarrollando estos conceptos. Para poder avanzar en el tema, debemos puntualizar que haremos uso de las matemáticas. Nos apoyaremos en estas, pero les pondremos un apellido. Para efectos de evaluación de proyectos las llamaremos matemáticas financieras. Las matemáticas financieras son el campo de las matemáticas aplicadas que analizan, valoran y calculan materias relacionadas con los mercados financieros y especialmente el valor del dinero en el tiempo. Las matemáticas financieras se centran en estudiar el valor del dinero en el tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo para obtener un rendimiento o interés, a través de métodos de evaluación que permitan tomar decisiones de inversión. Estas matemáticas nos facilitan las comparaciones económicas y nos sirven como herramienta de ayuda para tomar decisiones acertadas. Siempre van a trabajar bajo el uso de alternativas, usando el dinero como base de comparación. Las alternativas comprenden aspectos tales como el precio de compra de un activo, la vida útil anticipada de un activo, los costos anuales de operación de dicho activo, el valor anticipado de reventa del activo o valor de salvamento y la tasa de interés. Generalmente se selecciona la alternativa que tiene el menor costo global. Existe un concepto que está muy vinculado con los inversionistas. Nos referimos al valor del dinero en el tiempo. A continuación veremos la importancia del valor del dinero a través del tiempo y cómo esto influye en las decisiones que toman los inversionistas. Antes de explicar el concepto de valor del dinero en el tiempo, pensemos en lo siguiente. ¿Podré comprar lo mismo hoy con $1,000 el año que viene? Técnicamente ustedes tienen la misma cantidad nominal, pero su valor cambió, ya que no podrá comprar el mismo artículo que hace un año debido a que aumentó de precio. Este ejemplo hipotético podemos reemplazarlo a mayor tiempo, 2 años o 5, pero teniendo en cuenta la idea principal que a través del tiempo el valor del dinero se reduce. Esto nos da a entender que el valor del dinero en el tiempo es un concepto relativamente subjetivo del dinero en sí. Me refiero al hecho del dinero que no vale lo que representa, sino lo que puedes comprar con él. Y este valor cambia constantemente debido a muchos factores que al final se traducen en lo que se conoce como capitalización del dinero. El concepto de valor radica en que lo que hoy tiene una determinada valía en sentido monetario cambiará en un futuro y sigue siendo el mismo producto con la misma cantidad y con la misma calidad. El valor del dinero en el tiempo cambia por lo general en contra del consumidor, ya que el valor real del dinero va disminuyendo y el valor nominal queda devaluado. Esta dinámica es la que hace necesarios los ajustes de salario cada cierto tiempo para aumentar el valor nominal y estabilizar la capacidad adquisitiva de la persona. En el campo de los inversionistas, la importancia del valor del dinero a través del tiempo radica en que utilizan las inversiones para que su dinero gane valor real, es decir, que genere una rentabilidad superior a tenerlo ocioso. No es lo mismo tener $1,000,000 hoy y que se quede en casa sin producir ganancias que invertirlo y que en un año gane $100,000 en un banco o en otro negocio. Cuando hablamos del interés de una inversión nos referimos a la ganancia generada por el hecho de invertir una cantidad de dinero en dicha inversión durante un periodo de tiempo determinado. Para su cálculo podemos utilizar dos metodologías distintas, el método del interés simple o el método del interés compuesto. La diferencia entre ambos métodos consiste en que el primero
todo el interés es pagado cuando la inversión madura o vence. No hay oportunidad de reinvertir los intereses. Mientras que en el segundo se tienen en cuenta las capitalizaciones de los intereses. La capitalización compuesta consiste en calcular los intereses generados sobre el capital que se va acumulando, es decir, sobre la cantidad inicialmente invertida y los intereses ya cobrados. En otras palabras, se gana interés sobre los intereses recibidos. O sea, los intereses se capitalizan y cuando calculamos el interés para el siguiente periodo, este cálculo se realiza sobre una base de capital mayor. Para adornar este concepto del valor del dinero en el tiempo, traeremos una historia conocida como la deuda inglesa. Luego del triunfo de la independencia, Bolívar y los dirigentes grancolombianos debieron gestionar recursos para consolidar el proceso libertario, proteger la agricultura y fomentar la industria. Los préstamos se acordaron con Inglaterra, que tenía claros intereses comerciales para debilitar la presencia española en América. Este segmento de deuda se lo conoce con el nombre de deuda inglesa. Ya para el año 1830, en que se produce la disolución de la Gran Colombia, la deuda inglesa en números redondos ascendía a 6.625.000 libras esterlinas. Luego de la separación de la Gran Colombia en el año 1834, el Ecuador, siempre también preparado, se le ocurre no enviar representantes para la división o repartición de la deuda inglesa. Al pasar esto, al Ecuador le corresponde asumir, sin chance de reclamo, el 21.5% de esa deuda, 1.424.000 libras esterlinas. El equivalente a más de 22 millones de pesos, que era ya la moneda de ese entonces. Y para tener una idea de la desproporcionalidad del monto, háganse la idea de que los ingresos del gobierno en ese año, en 1834, apenas llegaban a los 708.000 pesos, es decir, aproximadamente un 3% de la deuda. Era obvio que un país recién formado y sumido en la pobreza, no podía honrar las obligaciones con sus acreedores. En los primeros 65 años de vida republicana, el Ecuador sirvió su deuda apenas 16 años, con enormes sacrificios. La mora permanente ocasionó que gran parte del siglo XIX el país no haya sido considerado como sujeto de crédito por la banca internacional. Y la deuda, gracias al concepto que estamos tratando del valor del dinero en el tiempo, siguió generando intereses, pero en nuestra contra. Algo de buenas noticias se da en 1896, cuando Eloy Alfaro calificó la deuda inglesa como gordiana, es decir, algo de difícil solución, y emitió un decreto en el que se disponía la suspensión de la deuda externa hasta lograr un acuerdo honroso y equitativo con los tenedores de los bonos de esa deuda. Con esta estrategia, recompra la deuda al 35% de su valor nominal. Esto luego le permitió conseguir recursos en los mercados internacionales para la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. Para no alargar tanto la historia, recién en la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, en 1976, es decir, 160 años más tarde de la Constitución de la República, con la nueva riqueza del petróleo que transformó la mentalidad de los ecuatorianos, que hasta entonces estaba identificada por la austeridad, se pudo pagar dicha deuda en términos reales de capital e intereses. Ahí se pagó el último saldo de 50 millones de sucres o 3.2 millones de dólares de ese entonces, de esta deuda inglesa contraída en los años de la independencia.
Dicen que una vez le preguntaron a Albert Einstein cuál era la fuerza más poderosa del universo, a lo que le respondió el interés compuesto. No se ha confirmado que él haya dicho esto, pero lo cierto es que el Ecuador debió aprenderlo a las malas, aunque la historia reciente demuestre lo contrario. Veamos con un par de ejemplos sencillos los conceptos de interés y de tasa de interés. Imaginen ustedes que la compañía ABC invierte $100,000 el 1 de mayo y al cabo de un año retira un total de $106,000. Calcule el interés obtenido de la inversión original y la tasa de inversión. Diremos primero que el interés será la diferencia entre el valor nuevo o el término de la inversión menos el capital originalmente invertido. En nuestro caso, los 106,000 menos los 100,000 originales, arrojando un resultado de $6,000. Ese valor es el interés medido en valores absolutos. La tasa de interés será el rendimiento del capital original, es decir, el interés de 6,000, sobre los 100,000 de inversión inicial, expresado en forma porcentual. Ahora tomemos un ejemplo visto desde la otra orilla. Me refiero al que presta dinero. En este ejemplo, el señor Juan Silva planea solicitar un préstamo de $20,000 por un año al 15% de interés. Calcúlese el interés y la cantidad total de la deuda después de un año. En este caso, el interés será el capital inicial u original por la tasa dada, que como vemos también está expresada por año, resultando un valor de $3,000, por lo que el valor futuro de la deuda al cabo de un año será del capital original más los intereses, esto es, los $20,000 más los 3,000 generados. Otra forma de realizar el cálculo de valor futuro adeudado en forma más directa es multiplicando el capital original por 1 más la tasa de interés expresada en porcentaje. Cuando hablamos de que tendremos valores o dinero a lo largo de un periodo de tiempo, podríamos decir inversiones y retornos. Como muchos negocios que invierten en algo para luego obtener réditos, es mejor expresarlo en lo que se conoce como un flujo de caja, en el cual hay dinero que entra y dinero que sale. Para ello se debe construir ese flujo de caja, esto es, representar en el tiempo las entradas y salidas de dinero de un proyecto como tal. Toda persona o compañía tiene entradas de dinero o ingresos, producto de algo que vende o algún servicio que da. Y por otro lado tiene desembolsos de dinero o costos de producción, distribución, etc. Todos ellos ocurren en un tiempo dado. Estas entradas y desembolsos en un intervalo dado de tiempo constituyen un flujo de caja en el cual los flujos de caja positivos representan usualmente entradas y los negativos representan desembolsos. En cualquier instante del tiempo, el flujo de caja neto estará dado por la ecuación flujo de caja neto es igual a entradas menos desembolsos. Esa norma de que las entradas de dinero son positivas y las salidas de dinero son negativas es más que una norma, un principio fundamental para ordenar la construcción de nuestro flujo de caja. Como el flujo de caja normalmente tiene lugar a intervalos de tiempo frecuentes y variables comprendidos dentro del periodo de interés, es conveniente adoptar una convención simplificadora en el sentido de que todos los flujos ocurren al final del periodo de interés. Esto es lo que se conoce como convención del fin de periodo. La única excepción a esta regla es cuando en el flujo hablamos de alquileres.
Estos siempre se pagan a inicio del periodo y no al final. Así, cuando varias entradas y desembolsos ocurren dentro de un periodo de interés dado, se supone que el flujo de caja neto tiene lugar al final del periodo de interés. Una forma fácil y gráfica de entender un flujo de caja es dibujar estas entradas y salidas en lo que se conoce como diagrama del flujo de caja. Un diagrama de flujo de caja es simplemente una representación gráfica de los flujos de caja dibujados en una escala de tiempo a manera de un plano cartesiano. El diagrama debe representar el enunciado de un problema y debe incluir lo que se conoce y lo que se desea encontrar. En el eje X irá representada la escala de tiempo y en el eje Y los ingresos y o egresos de dinero. El tiempo 0 se considera el momento presente y el tiempo 1 el final del periodo. La escala de tiempo marcará cuántos periodos tenga el proyecto. La dirección de las flechas es muy importante para la solución de los problemas. Por lo tanto, diremos que una flecha vertical dirigida hacia arriba indica un flujo de caja positivo. A la inversa, una flecha dirigida hacia abajo indicará un flujo de caja negativo. La comprensión y la correcta construcción de un diagrama de flujo de caja representa una herramienta poderosísima en la solución de problemas. El flujo de caja se expresa como una sucesión de columnas. Cada columna es un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. Entonces, el flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que ocurren los costos y beneficios de un proyecto, y en el que cada momento o periodo refleja los movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente de un año, y los desembolsos que deben de estar realizados para que los eventos del periodo siguiente puedan ocurrir. Como vemos en la gráfica, si el proyecto se evaluara en un horizonte de tiempo de 5 años, por ejemplo, se deberá construir un flujo de caja de 6 columnas, una para cada año de funcionamiento y otra para reflejar todos los desembolsos o inversión para la puesta en marcha, que lo identificamos como la columna 0. Una forma de trabajar los flujos de caja es a través de las equivalencias financieras. Estas equivalencias financieras toman en cuenta el proceso de descuento para hacerlo precisamente equivalente. Veamos el ejemplo mostrado en el slide, en el cual para un valor presente de 400, es decir, 400 de hoy, se desea conocer cuánto equivaldrán dentro de 2 años. Para ello podemos recurrir a dos formas para hacerlo. La primera, incrementando año a año el interés, es decir, aplicando una figura de interés compuesto. En otras palabras, obteniendo su valor al cabo del primer año, esto es 440, y luego, una vez capitalizado, obtener su valor para el segundo año, en forma análoga, tal como se ve en el slide, y llegar a 484. La segunda manera de hacerlo es aplicando la fórmula básica más importante de las matemáticas financieras. Esto es que todo valor futuro es igual a un valor presente, conocido por uno más, Esto es, todo valor futuro es igual a un valor presente por, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés expresada en forma porcentual elevado a la n, donde n es igual al número de periodos hacia adelante para el cual quiero conocer ese valor futuro. En nuestro caso, con la fórmula mostrada llegamos al mismo valor
aunque de una forma más rápida, especialmente si lo pensamos ya no en uno o dos periodos, sino en muchos más. En forma análoga, pero en el otro sentido, podemos realizar lo que se conoce como el proceso de descuento, es decir, obtener el valor presente conociendo un valor futuro. Para ello, y siguiendo el ejemplo anteriormente visto, si quisiera obtener el valor presente de esos $484 al recibir en el año 2 y obtener su valor presente equivalente a una fecha presente, es necesario revertir el proceso, despejando F o valor futuro en la fórmula vista en la pantalla anterior. Y de esa forma volveremos a obtener los $400 iniciales. Como vemos, ambos valores, 400 de hoy, son equivalentes a $484 dentro de 2 años a una tasa fija del 10% por periodo. Imaginen ahora ustedes un flujo de caja expresado en 4 periodos, es decir, 5 columnas, si toma en consideración el año de inversión o año cero, tal como vemos en pantalla. Y a cada uno de los flujos netos de caja por periodo aplico la fórmula de P es igual a F dividido para 1 más la tasa de interés elevado a la N. Recordemos que N es el periodo 0, 1, 2, 3, 4, que en la segunda línea le hemos llamado factores de descuento. Para el ejercicio mostrado, ese factor lo multiplicamos por los flujos netos de caja por periodo, obteniendo lo que hemos llamado el flujo de caja descontado por periodo. En ese momento tenemos, ahora sí, valores equivalentes que pueden ser sumados algebraicamente. La suma de esos valores es lo que se conoce como valor presente neto y es una de las bases de las matemáticas financieras, pues permite homogeneizar en un punto, esto es, a fecha presente, todos los flujos futuros. Volviendo a los diagramas de flujo de caja, hay valores presentes y futuros, como hemos dicho. Pero también hay los que se conocen como anualidades, esto es, valores iguales y repetidos por un periodo determinado de tiempo. Estas anualidades, identificadas con la letra A, tienen un ejemplo clásico, que es la compra de un bien a plazos, en la cual, y de acuerdo al sistema alemán, el valor presente del bien lo pagaré en cuotas idénticas, financieramente hablando, anualidades, durante N años. Cada una de esas cuotas o anualidades tiene un componente de capital y un componente de intereses. Gráficamente se puede representar varias combinaciones de estos valores con símbolos. Por ejemplo, valores presentes con valores futuros, o valores presentes con su equivalente en anualidades, o valores futuros con su equivalente en anualidades. Y una manera de simplificar o sintetizar estas equivalencias es mediante una serie de fórmulas como las mostradas, donde la más importante y la que debemos conocer de memoria es la primera que hemos venido conversando, esto es, P es igual a F por 1 más I a la N. De allí derivan todas las demás fórmulas. Pero para hacer aún más fácil estas conversiones, vamos a proponer dos caminos. Uno, mediante el uso de tablas o ábacos, donde se muestran las equivalencias entre factores, para una tasa de interés y periodo determinado. Y la segunda es mediante una hoja electrónica, la cual la pueden bajar de la plataforma Moodle. En esta hoja están ingresadas las fórmulas de cada factor equivalente y obtenerlos fácilmente ingresando la data requerida, esto es, la tasa y el periodo. Normalmente, esos factores equivalentes se leen
tomando la primera letra como el valor desconocido y la segunda como el valor a conocer. Así, por ejemplo, un valor o un factor f sobre p se leerá como el factor necesario para calcular un valor futuro conociendo un valor presente a una tasa de interés y a un plazo determinado. Apliquemos ahora estos factores a unos ejemplos prácticos que nos ayudarán a entender de mejor forma su utilidad. Vamos con el primero de ellos sobre el cálculo del valor presente conocido su valor futuro. Dice así: un empresario acaba de comprar un local comercial para su negocio por $39,000 en un centro comercial de la Vía La Costa. Hace 3 años, por un local similar, le habían pedido $25,000. A él le pareció caro y prefirió esperar. Si la tasa de préstamo bancario de los últimos 3 años ha promediado el 20% anual, ayúdelo a deducir si valió la pena esperar. Para resolver este primer ejercicio bastante sencillo, algo fundamental y que nos ayuda a visualizar el ejercicio de mejor manera es dibujar el diagrama del flujo de caja tal como se muestra. Luego diremos que lo que buscamos conocer es el valor presente. Para ello transportaremos los $39,000, que son un valor futuro, a una fecha 3 años atrás, usando un factor de P sobre F a una tasa del 20% y a 3 años plazo. Podemos usar los factores, sea que los tomemos del archivo de Excel, que les mencionaba hace un momento, o valernos de las tablas que están también en ese mismo archivo. Buscando en la tabla correspondiente a la tasa dicha del 20%, en la columna del factor P sobre F, donde intersecte con la fila de 3 años, y tomamos ese valor, es decir, 0,5787 como el factor de equivalencia. Con ese factor equivalente, lo multiplicaremos por el valor futuro de 39,000 y vemos que su equivalente es de 22,659. Y si lo comparo con los 25,000 que le pedían al empresario, podríamos decir que valió la pena esperar, solo basados en este somero análisis, que obviamente no toma en cuenta ninguna otra consideración acerca de si hubo un pago de alquiler o tuvo su dinero en otro lado produciendo. Únicamente la comparación es una equivalencia financiera. Veamos ahora un segundo ejemplo, asimismo sencillo. En este vamos a determinar el valor futuro, conocido un valor presente. El ejercicio dice así: la compañía PPK ha revisado sus cuentas y ha visto que tiene retenidas en una cuenta por concepto de garantía de un contrato con el gobierno un fondo por $5,000. Esos fondos han reposado allí por justo 2 años y la compañía PPK desea saber cuántos representan a la fecha, sabiendo que en promedio la cuenta ha rendido el 5% sobre los ahorros. Similar al ejercicio anterior, comenzamos dibujando el diagrama de flujo de caja, reflejando los ingresos y egresos, de tal manera que se refleje un equilibrio. Así vemos que esos $5,000 que esta compañía dejó en una cuenta fueron un valor presente y desea conocer su valor futuro luego de 2 años a una tasa de interés anual que es del 5%. Podemos hacerlo, sea viendo las tablas correspondientes a una tasa de interés del 5%,
buscando en las columnas el factor correspondiente, que en este caso será de F sobre P, para la fila de 2 años, y vemos que el factor equivalente es de 1,1025. O usando un archivo como el mencionado antes, donde ingreso tasa y plazo y obtengo el factor respectivo, que como vemos es el mismo antes mencionado de 1,1025, pero que lo obtuvimos a través de las tablas. Con este factor obtenemos el valor equivalente de los 5.000 en futuro, esto es 5.512,25, que es lo que la compañía debe exigir al banco le devuelva. Un tercer ejemplo relativo al valor presente, conocido una serie secuencial de anualidades, veremos ahora. Dice así: usted desea plantear un préstamo al banco XYZ para mejoras a su negocio, pero su capacidad de pago alcanza para pagar anualmente un total de $600. El plazo o tiempo máximo que da el banco en esta clase de préstamos es de 9 años y una tasa de interés del 7%. ¿Cuánto podría prestarle al banco? Nuevamente nos ayuda mucho dibujar el diagrama de flujo de caja. Con ello vemos claramente que debemos buscar un factor equivalente que transporte en el tiempo todas esas anualidades identificadas con la letra A y que cada una de ellas vale 600 a un equivalente en valor presente. Para esto buscamos el factor respectivo, esto es P sobre A en la tabla del 7% para 9 periodos o años. Y vemos que el factor buscado es 6,5152. Podemos valernos nuevamente del archivo de Excel e ingresando número de periodos y tasa obtener el factor deseado para ese P sobre A. Recuerden que en esta nomenclatura siempre la primera letra será la incógnita buscada y la segunda el valor conocido. En este caso, P determinará el factor necesario. Con este factor obtenemos el valor equivalente de los 600 anuales que el señor piensa que su negocio puede rendirle y calcular en presente cuánto el banco puede prestarle. Esto es 3.909,12. Eso es lo que el banco puede prestarle. Quizás menos, pero nunca más. Un último ejercicio antes de pasar a otros temas. En este, una persona desea conocer en base a un ahorro determinado con cuánto podría contar al cabo de 8 años. Un ejercicio común si ustedes tienen pólizas de ahorro o algún tipo de inversión de renta fija. El ejercicio dice lo siguiente: una persona tiene ganas de comprar un vehículo nuevo para su hijo cuando éste cumpla su mayoría de edad a los 18 años. Si él deposita $1.000 por año durante los próximos 8 años y el banco le paga el 4% anual en su cuenta de ahorros, ¿de cuánto dispondrá en ese momento para efectuar la compra? Siempre el diagrama de flujo de caja nos ayudará a ver de mejor forma dónde y cómo van los valores. Una vez clarificado esto, vemos que en realidad lo que buscamos es conocer el valor futuro de F al que equivalen los ahorros anuales de $1.000 del señor, es decir, unas anualidades. Por lo que una vez más recurriremos a las tablas buscando
en la correspondiente al 4% el factor F sobre A para un plazo de 8 periodos, viendo entonces que el factor buscado será de 9,21,42. O podemos valernos nuevamente del archivo de Excel, ingresando el número de periodos y la tasa, obtener el factor deseado para ese F sobre A, y vemos que obtenemos el mismo valor. Ahora, regresando al ejercicio, con el factor y los 1000 de anualidades, veremos que el señor dispondrá de 9.214 para cumplir con su cometido de comprarle un carro a su hijo a los 18 años. Creo que con lo que hemos visto, hemos salvado un primer paso, que es conocer el valor del dinero en el tiempo, y estamos listos para entrar a ver los diferentes métodos de evaluación de proyectos. Una primera pregunta que debemos hacernos es si el dinero cambia con el tiempo, ¿por qué es necesario seguir alguno de los métodos de evaluación? Bien, diremos que primeramente un problema fundamental a resolver es el de determinar los rendimientos de los proyectos de inversión, ya que no todos los proyectos rendirán lo mismo. Es necesario tener una metodología y medida de ese rendimiento. Si tenemos una medida de rendimiento, sabremos cuáles nos conviene aceptar y cuáles deben rechazarse porque no nos convengan. Sin embargo, a pesar de la existencia de varios métodos de análisis y evaluación, nunca se debe de restar importancia al buen juicio del proyectista. Algunas veces, consideraciones de tipo cualitativo, tales como la necesidad o urgencia para la realización de un proyecto, requerimientos estratégicos o laborales también pueden ser tan decisivas que podrían pasarse por alto los criterios eminentemente económicos. Y en ese caso podríamos dar pie a iniciar proyectos que ocasionen pérdidas o no sean convenientes a los intereses de las empresas o inclusive del país. Si hablamos, por ejemplo, de concesiones o alianzas público-privadas. Algunos de los métodos de evaluación más comunes se muestran en esta gráfica. Siguiendo su clasificación, diremos que hay aquellos que se denominan determinísticos, es decir, se valen de un modelo matemático donde en base a unas condiciones iniciales invariables, no contemplándose la existencia del azar o incertidumbre en el proyecto, entonces arrojará siempre las mismas salidas o resultados. Y por otro lado tenemos las que contemplan variaciones a esas condiciones iniciales que se conocen como métodos probabilísticos. En el primer grupo hablaremos a su vez de aquellos que consideran el valor del dinero en el tiempo. Entre los más relevantes, el VAN o valor actual neto, la TIR o tasa interna de retorno, y entre los que no consideran el tiempo, el payback o periodo de retorno de la inversión. Tanto el margen sobre ventas como el ROI, que ya los hemos conversado, en la parte contable no consideran el valor del dinero en el tiempo. Más adelante y en este mismo curso trataremos los análisis de sensibilidad y el método Monte Carlo. Avancemos con el primero, quizás el más importante de los métodos de evaluación de proyectos. Me refiero al VAN o valor actual neto como herramienta de trabajo. Como ven, he puesto una navaja suiza a un lado
y es porque el BAN me sirve para evaluar cualquier tipo de proyecto. Su utilidad es reconocida en todo informe sobre proyectos y es el más utilizado en cualquier lado, en cualquier tipo de proyecto como tal. Pero, ¿qué significa esto del BAN en términos concretos? El valor actual neto es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros, ingresos y egresos, y descontar la inversión inicial, queda alguna ganancia, entonces el proyecto es viable. Caso contrario, no se debe ejecutar. Al BAN se lo puede ver como un indicador que nos da una medida de cambio absoluto de riqueza y usa como métrica el dinero. Esto es, en el caso de Ecuador, dólares. Si existen varias opciones de inversión, se lo usa extensamente como un criterio de inversión cuando quiero saber qué proyectos debo rechazar o cuando existe una restricción de presupuesto y debo darles una jerarquía para saber cuál de ellos es más importante en términos financieros. O cuando queremos comparar proyectos mutuamente excluyentes, con cuál de ellos debo de quedarme y cuál debo de desechar. Para facilidad de aplicar este concepto, hay ciertas reglas que nos clarifican el uso de esta metodología. La primera de ellas es, a saber, ¿cuándo yo debo rechazar un proyecto? La regla 1 es, no acepte un proyecto a menos que genere un BAN positivo, después de haberse descontado el costo de oportunidad de los fondos. Veámoslo con un ejemplo. Si tengo 4 proyectos A, B, C y D, en los cuales invierto un valor que lo he denominado valor actual costos, y el retorno de mi flujo como BAN, con las cifras mostradas, como se muestra en la pantalla, solamente los proyectos A y C son aceptables, pues su BAN es positivo. El país y el empresario se perjudicarían si se acepta ejecutar los proyectos B y D, pues estarían ambos perdiendo recursos. La segunda regla añade la complejidad de cuando existe una restricción presupuestal y dice que con base en el presupuesto disponible, escoja el subconjunto de proyectos que maximice el BAN. En el caso mostrado se tiene únicamente un presupuesto de 4 millones y por lo tanto no se puede exceder de ese monto, combinando los proyectos E, F, G y H. Haciendo todas las combinaciones posibles, vemos primero que todos los proyectos cumplen con la regla 1, esto es, tienen un BAN positivo. Y luego la combinación que maximiza el BAN es la de los proyectos E y F, pues ninguna otra combinación supera ese valor sin excederse de los 4 millones de inversión. Y llegamos a la tercera y última regla, que trata de cuando se comparan proyectos que son mutuamente excluyentes, es decir, por alguna condición estratégica, geográfica o de otro tipo, no puedo hacer todos, aunque mi billetera me dé para hacerlo. Esta regla 3 dice, en una situación donde no hay restricciones presupuestarias, pero donde se debe escoger un proyecto de entre alternativas mutuamente excluyentes, debemos siempre escoger la alternativa que genere el mayor BAN.
Supongamos que debemos escoger entre los siguientes proyectos que representan alternativas estrictas. Tomémonos unos segundos y repasemos las dos reglas anteriores. Primero, todos tienen van positivo. Y luego, no tengo restricciones presupuestarias, pero los proyectos son excluyentes. Y por lo tanto, debo escoger el de mayor van. Si piensa que el proyecto J es el mejor, pues tiene un van de 700K, déjeme decirle que está en lo correcto. Muchos piensan en forma proporcional. Me explico mejor. Un proyecto como el K, con solo 1.5 millones de inversión, genera un van de 600.000. Sin embargo, nadie me asegura que los otros 2.5 millones, hasta igualar la inversión de 4 millones del proyecto J, me rendirán al menos 100.000 K. Si ese fuese el caso y existiera tal proyecto, tendría sentido. Pero al ser excluyentes, concluimos que el mejor proyecto sigue siendo el K, pues su van en términos absolutos es el mayor o el más alto. Habíamos dicho que cuando hablamos de evaluación de proyectos, normalmente hablamos de comparar alternativas. Incluso cuando no tenemos otro proyecto, habrá la opción de no hacer nada. Por lo que al comparar proyectos nos encontramos con aquellas alternativas que tienen vidas iguales o periodos de análisis similares, en cuyo caso la comparación es sencilla. No se realizan ajustes por el tiempo del proyecto. Se calcula el van para cada uno de ellos y el de mayor van positivo es el mejor y el escogido para ejecutarse. Veamos el caso planteado. Tenemos dos alternativas con igual vida útil, pero inversiones diferentes, valores de rescate diferentes y costos de operación diferentes. Ubicados los diferentes valores en el diagrama de flujo de caja, solo resta aplicar los factores respectivos. Nótese que en el proyecto A, el valor de la inversión de 2.500 no se lo afecta por ningún factor, pues ya ocurre en valor presente. No así con las anualidades que tienen su factor P sobre A y el valor de rescate con su factor P sobre F. En este caso positivo, pues es un dinero que ingresará al proyecto. Siendo ambos proyectos parecidos, pero con diferentes valores, se aplican los mismos factores y se escoge, en este caso, al proyecto A, pues al no haber ingresos nos sirve el que menores costos en valor presente tiene. Esto es el A con 5.788. Aquí tenemos 3 ejercicios para practicar, los cuales pueden revisarlos en casa. El archivo en detalle lo pueden bajar de la plataforma Moodle. El caso que acabamos de ver no es probablemente el más común en términos de comparación de alternativas de proyecto. Lo usual es que estas alternativas tengan periodos o vidas útiles diferentes por diversas razones. Hacer una comparación sin tomar en cuenta esta particularidad de las vidas útiles sería incorrecto, pues estaríamos castigando a una y premiando a otra alternativa. Por lo que la técnica indica que la forma correcta de valorar dos proyectos con esta diferencia en vidas útiles es a través de un artificio, que consiste en igualar sus vidas útiles obteniendo el mínimo común múltiplo o MCM por sus siglas, que es el menor múltiplo común distinto de 0. Nuestro caso de las dos vidas útiles es el que estamos mostrando.
Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números debemos de descomponer el número en factores primos. Por ejemplo, 2 y 3 son números primos. En ese caso, el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de ambos. Esto es 2 por 3, 6. Lo que quiere decir que si dos proyectos tuvieran esas vidas útiles, habrían de compararse sobre una base de 6 años. Entonces, el proyecto de 2 años deberá repetirse artificialmente. Escúchese bien, artificialmente, en un caso, 3 veces por 2 años da la base de 6 años, y en el otro 2 veces por 3 años da la misma base de 6 años. Veámoslo ahora con un ejemplo. Se tienen dos equipos con vidas útiles de 6 y 9 años, por lo que su mínimo común múltiplo será de 18 años. Sobre esa base se repetirá el proyecto A 3 veces y el proyecto B 2 veces, tal como se muestra en los diagramas de flujo de caja. Obsérvese y téngase en cuenta que por cada vez que el proyecto se repite, existe un valor de inversión y un valor de rescate. En el caso del proyecto A, en el año 6 coinciden el valor de rescate del primer ciclo con el valor de la inversión del segundo ciclo, lo cual se repite en el año 12, pero ya no en el año 18, donde solo se tiene el valor de rescate del último ciclo. Cosa similar pasa con el proyecto B. Con los valores expuestos se procede a calcular el valor presente neto en ambas alternativas usando los factores respectivos, todos llevados a valor presente con los factores P sobre F o P sobre A, obteniéndose que el proyecto A tiene menor costo que el B y por lo tanto será el escogido. En ninguno de los dos proyectos se han confrontado ingresos, por eso los resultados que se muestran son negativos. Aquí les dejo en este slide 3 ejercicios más para practicar, los cuales pueden revisarlos en casa. El archivo, asimismo con el detalle, lo pueden bajar de la plataforma Moodle. Hay un último caso que completa esta trilogía de vidas útiles. Hasta ahora recordar las dos que ya hemos visto, vidas útiles iguales y vidas diferentes pero finitas. La tercera tiene que ver cuando se compara alternativas por valor presente en las que hay proyectos con largas vidas útiles o vidas indefinidas. En estos casos se trabaja por anualidades o para este preciso caso se les puede denominar CAUES, las siglas de costos anuales uniformes equivalentes. Este método del CAUE consiste en convertir todos los ingresos y egresos en una serie uniforme de pagos o anualidades. Obviamente, si el CAUE es positivo, es porque los ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto el proyecto puede realizarse. Pero si el CAUE o anualidades es negativo, es porque los ingresos son menores que los egresos y en consecuencia el proyecto debe ser rechazado. Es lo que se conoce también como rentas perpetuas, es decir, aquellas cuyo número de términos es infinito o tiende a infinito. Por este motivo, a este tipo de rentas solo se les podrá calcular valor actual, pero nunca el valor final. La modalidad de cálculo obedece a una deducción de la fórmula de valor presente y las anualidades, que ya vimos hace unos minutos, con la particularidad de que cuando n se hace muy grande, la expresión
1 más i a la menos n tiende a 0. Simplificándose, la fórmula a valor presente es igual a la anualidad, dividido para i expresada en porcentaje. Solo y únicamente cuando tengo vidas útiles perpetuas. Las vidas útiles indefinidas o perpetuas se las considera en proyectos de gran inversión y largas vidas útiles, como obras de infraestructura, carreteras en concesiones de muchos años, puertos, minas, entre otros. Pero también para hacer cálculos de valoración. Por ejemplo, si tenemos una hacienda de 1 hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, que se alquila a $1.000 cada año, una idea simple para obtener una primera valoración sería aplicar la fórmula de la renta perpetua. Si suponemos una tasa del 4% y dado que el valor presente será la anualidad o cuota dividido para la tasa i, entonces al dividir los 1.000 para 4% o 0,04 arrojará que cada hectárea vale $25.000. Como muchas veces en este tipo de proyectos existen ciertos costos o ingresos que son recurrentes pero no anuales, es decir, se repiten pero en periodos de cada, por ejemplo, 3, 5, 10 años, en esos casos se debe seguir un procedimiento como veremos a continuación. Cuando tenemos un proyecto en el cual hay ingresos y egresos no recurrentes, así como otros gastos cíclicos que no necesariamente ocurren con frecuencia anual, es necesario seguir esta guía paso a paso. Debemos tener en cuenta que haremos la comparación sobre una base de valor actual neto o valor presente. Lo primero será nuevamente volver a dibujar el diagrama de flujo de caja con los ingresos y egresos no recurrentes, así como al menos 2 ciclos de los recurrentes para luego calcular el valor presente de todos los ingresos y gastos no recurrentes, como por ejemplo la inversión inicial con la que tendremos un valor número 1 o el primer valor. El tercer paso será calcular el costo anual uniforme equivalente o CAUE o su correspondiente anualidad, que como hemos visto se trata de una manera de identificar lo que hemos venido llamando anualidades de todos los ingresos y o gastos recurrentes de periodicidad anual. Ese CAUE o anualidad, al ser perpetuo, se lo capitaliza dividiéndolo para la tasa de interés y así obtendremos un valor número 2. Sumamos los valores número 1 y número 2 y obtendremos así el valor actual neto de un proyecto con operación perpetua. Vale anotar que el uso del diagrama de flujo de caja, a pesar de que ya hemos visto el potencial de la computadora, es de mucha importancia que sepamos hacerlo a mano, ya que nos ayuda a visualizar la distribución entre gastos no recurrentes y gastos periódicos. Al menos mientras hagamos experiencia en resolver este tipo de ejercicios, es bueno dibujar estos diagramas de flujo de caja. El cálculo del valor presente en el paso 2 ya lo hemos realizado anteriormente, por lo que no reviste complejidad. Referente al paso 3, el CAUE, que hasta hoy lo hemos estado llamando A o anualidad, de todos los costos anuales uniformes y recurrentes deberá calcularse. Esto se hace para conocer el valor presente de todos los costos anuales perpetuos, es decir, obtener su costo capitalizado.
utilizando la fórmula ya enunciada de que el valor actual neto de una serie consecutiva y perpetua de anualidades se lo logra dividiendo estas anualidades o CAUE para la tasa de interés. Procedamos a resolver un ejercicio que nos ayudará a dejar más claro este tema. El ejercicio dice así: se consideran dos lugares para la construcción de un puente que cruza un río. El sitio norte conectaría una carretera principal con un cinturón vial alrededor de la ciudad y descongestionaría el tráfico local. Continúo con el texto del ejercicio. Las desventajas de este sitio son que el puente solucionaría parcialmente el problema del tráfico durante las horas pico y tendría que extenderse desde una colina para abarcar la parte más ancha del río, la vía férrea y las carreteras locales que pasan por debajo. Por lo tanto, los ingenieros han determinado que este puente debe ser del tipo puente colgante. El sitio sur representa una distancia más corta, pero sería necesario construir una carretera nueva. El puente colgante tendría un costo inicial de 30 millones, con costos anuales de inspección y mantenimiento de $15,000. Además, la plataforma de hormigón tendría que recubrirse cada 10 años a un costo de 50,000. Sigo. Las desventajas de este sitio son que el puente solucionaría parcialmente el problema del tráfico durante las horas pico y tendría que extenderse desde una colina para abarcar la parte más ancha del río, la vía férrea y las carreteras locales que pasan por debajo. Eso en cuanto al puente colgante. En cuanto al puente de estructura metálica y la carretera de aproximación, van a tener un costo inicial de 12 millones y costos anuales de mantenimiento de 8,000. Además, deberá pintarse cada 3 años un costo de 10,000 y cada 10 años limpiarlo con arena a presión y pintarlo a un costo de 45,000. Se espera que el costo de las expropiaciones para el puente colgante sea de 800,000 y de 10.3 millones para el puente metálico. Comparar alternativas sobre la base de sus costos capitalizados y a una tasa de interés del 6%. Como hemos dicho, el primer paso será dibujar los diagramas de flujo de caja de cada una de las alternativas. Al dibujar el diagrama de flujo de caja vemos los 3 pasos a seguir. El cálculo del BAN de las inversiones, que no necesita ser tocado, pues ya está en valor presente. Y luego obtener el valor presente de las anualidades que acontecen año a año, así como aquellas que se repiten, pero en periodos diferentes a un año. Veamos ahora su cálculo. En esta alternativa 1 del puente colgante, la clave estará en que debemos capitalizar o expresar en anualidades todos los costos que son periódicos para luego obtener su BAN. La inversión, que la hemos llamado P1, no tiene complejidad, pues ya está en valores presentes, esto es la suma de la inversión más las expropiaciones, que totalizan 30.8 millones. Luego, el costo de operación de 15,000, que va del año 1 al infinito, debo transformarlo en valor presente. ¿Cómo? Pues ya sabemos la fórmula para eso. BAN es igual a anualidad sobre I%. Y nos queda aún por llevar a valor presente el costo de reparar la calzada de hormigón, que es de 50,000 cada 10 años. Ojo con esto. Para hacerlo debemos hacer un pequeño truco o artificio, que es como sigue. El valor de 50,000 cada 10 años lo consideraré como un valor futuro
y calcularé mediante un factor A sobre F para una tasa dada y a los 10 años un equivalente en anualidades tal como vemos en la pantalla. De esa forma he transformado un valor cíclico de 50.000 que se da cada 10 años en uno equivalente, remarco la palabra, que se da anualmente de 3.794. Ese valor de 3.794, que ahora es una anualidad perpetua, lo debo hacer valor presente. Nuevamente, ¿cómo? Pues usando la misma fórmula de hace un momento, A sobre I%. De esta forma tengo tres valores, P1, P2 y P3, que engloban todos los costos de mi proyecto y expresados en términos de valor actual neto, valor presente, suman un total de 31.113.000 y algunos dólares más. En la alternativa 2 del puente metálico se deben expresar en anualidades todos los costos en forma análoga a la opción del puente colgante. La inversión que llamamos P1 no tiene complejidad, pues ya está en valores presentes. Esto es la suma de la inversión y las expropiaciones o la carretera nueva, que en este caso totalizan 22.3 millones. Luego, el costo de operación de 8.000, que va del año 1 al infinito, más los otros costos cíclicos, los cuales primero debo transformarlos en anualidades, similar al caso del puente colgante, usando la fórmula A sobre F, con los plazos y tasas correspondientes, para finalmente llevar estos tres valores, que los hemos identificado como A1, A2 y A3, a valores presentes con la fórmula del BAN es igual a la anualidad sobre la tasa I%, obteniendo un subtotal de 242.583, que sumados a la inversión y expropiaciones nos da un gran total de 22.542.000 y tantos. Comparando ambas alternativas, vemos que el costo del puente metálico en valor presente, incluyendo todos sus costos, es de aproximadamente 22 millones y es inferior al del puente colgante con todos sus costos de 31 millones. Concluyendo que bajo el método del CAUE y sin tomar otro tipo de consideraciones técnicas, debería adoptarse por construir el puente de estructura metálica. Es necesario recalcar que la metodología y formulación de capitalizar costos perpetuos solo y únicamente aplica cuando se trata de proyectos de gran envergadura, donde los tiempos son sumamente largos. En otros casos, se debe trabajar conociendo las vidas útiles y usando la metodología de vidas útiles iguales o desiguales según sea el caso. Aquí les dejo en este slide 3 ejercicios más para practicar de proyectos con rentas perpetuas, los cuales pueden realizarlos en casa. Asimismo, el archivo lo pueden bajar de la plataforma Moodle. Otra forma de evaluar un proyecto es la llamada tasa interna de retorno, TIR, que será nuestro segundo criterio de decisión a la hora de evaluar un proyecto. De entrada diremos que la tasa interna de retorno de una inversión es aquel tipo de interés con el cual el valor actual neto de un proyecto de inversión es igual a 0. Vean el plano cartesiano que tienen en pantalla. En el eje X están unas tasas de interés o tasas de descuento y por otro, en el eje Y, lo que se llama un perfil del BAN. A medida que aumenta la tasa, el BAN va cayendo.
eso es lógico suponer si pensamos que una mayor tasa implica también unos intereses proporcionalmente más grandes. Ese castigo que le damos al BAN por una tasa mayor tendrá su límite en el momento en que ese BAN pase el umbral de reflejar un valor positivo a uno negativo, y eso se da al cortar el eje X. El punto de corte de la curva en amarillo con el eje X marca una tasa porcentual para el que el BAN es 0. Esa tasa es la tasa interna de retorno, la tasa para la cual el BAN es 0, que en el gráfico sería 40%. En otras palabras, el criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Otro concepto es que la tasa interna de retorno es la tasa más alta que el inversionista está dispuesto a pagar sin perder dinero. Si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo, esto es el capital principal de los intereses, se reembolsaran con las entradas de efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. Veamos todo lo que hemos dicho en forma numérica. Para ello tendremos en cuenta siempre el valor del dinero en el tiempo y el proceso de descuento. Como hemos dicho, el objetivo de la tasa interna de retorno es hallar la tasa de interés, la vamos a llamar K% para diferenciarla de la que hemos venido hablando, y a la cual la suma presente y la suma futuro son equivalentes. En el ejemplo mostrado, si se invierten $1,000 hoy con ingresos prometidos de 300 en 3 años y de 2.000 en 6 años, la ecuación de la tasa de retorno sería como se muestra, obviamente usando los factores de descuento. En este caso, la incógnita es saber a qué tasa de interés se satisface esa ecuación. Y esa ecuación se satisface con una tasa del 16,28%, es decir, a esa tasa ingresos y egresos hacen match y arrojan un BAN igual a 0. Así como lo vemos, la tasa interna de retorno es un criterio matemático más que económico o financiero. Una forma rápida de darle uso a este número de la tasa interna de retorno es la siguiente, y vale tomarlo como una regla a seguir. Si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de los fondos, entonces el proyecto debe llevarse a cabo. Esto es razonable, pues quiere decir que el proyecto seguirá arrojando valores actuales netos positivos. Por otro lado, a menudo la tasa interna de retorno se usa para establecer un ranking de los proyectos según el cual el proyecto con la mayor TIR debe ser escogido, es decir, el proyecto con menor afectación en el caso de que la tasa del proyecto aumente por factores fuera de control del administrador del proyecto. Sin embargo, de lo dicho, en ciertas situaciones, no siempre, este criterio puede dar resultados contradictorios con relación al BAN, como veremos a continuación. Los dos casos más usuales son los siguientes. Cuando existen proyectos para los cuales no es posible encontrar una única tasa de retorno, es decir, el proyecto no arroja
una sola tasa interna de retorno, sino varias o múltiples tasas. Y no sabemos cuál es la buena o la que nos sirve para tomar una decisión. Y en el caso de que existan proyectos con diferentes tamaños que son mutuamente excluyentes. Veamos los dos casos mencionados con ejemplos sencillos. En el primer caso, esto es proyectos para los cuales no es posible encontrar una única tasa de retorno, veamos el flujo mostrado. Un proyecto en el cual se invierten 100, se recuperan 300 al año siguiente y se deben devolver 200 en el segundo año. Si planteamos el flujo como un diagrama, tendrá la forma mostrada. En el recuadro, en rojo, la formulación y arriba el diagrama. Pues bien, ese flujo o esa ecuación, más bien dicho, se satisface con dos valores de tasas, tanto para 0% como para 100%. Si yo tuviese una tasa de costo de fondos, supongamos del 15%, y quiero aplicar la regla del TIR, aquella que dice si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de los fondos, entonces el proyecto debe llevarse a cabo. Veo que una tasa es mayor, la del 100%, pero la otra es menor, la del 0%, creándome un dolor de cabeza que lo vamos a dejar en suspenso y lo vamos a resolver en unos minutos. Antes de darle la solución a esto que hemos dejado pendiente, veremos la segunda situación, en la cual la tasa interna de retorno puede darnos resultados inconsistentes. Una situación en la que no tengo restricciones de presupuesto, los proyectos tienen diferente inversión y son mutuamente excluyentes, pero además son proyectos a perpetuidad. En uno de ellos invierto 2.000 y recupero cada año 600, y en el otro invierto 20.000 y recupero cada año 2.000. En cada caso, calculo el BAN de una renta a perpetuidad con la fórmula que ya hemos visto antes y veo que por la metodología del BAN, el proyecto B tiene un BAN superior al A y por lo tanto debería ser el escogido. Sin embargo, al aplicar la metodología de la tasa interna de retorno, veo que primero ambos proyectos superan sustancialmente la tasa del costo de fondos. Por ende, ambos son susceptibles de ejecutarse. Pero además veo que la tasa interna del proyecto A es mejor que la TIR del proyecto B. Entonces, nuevamente tengo dos criterios de evaluar un proyecto, pero esos criterios están enfrentados. Entonces, ¿cómo nos decidimos a actuar? La respuesta, tanto al caso presentado en el slide anterior como en este, es que debemos siempre categorizar y dar al criterio del BAN el título de rey. Es el criterio que va a decidir. Y más bien, el criterio de la tasa interna de retorno en casos donde presente este tipo de inconsistencias se debe usar como un criterio secundario de apoyo. Pero siempre el BAN va a ser el rey. Un tercer método que veremos en esta revisión de metodologías de evaluar proyectos de inversión es el conocido como el método del periodo de recuperación de la inversión PRI o payback. Este método, a diferencia de los dos anteriores, prioriza una pregunta que es de interés para el empresario. ¿Cuánto tiempo debo esperar para recuperar mi inversión?
Viéndolo desde un punto de vista práctico, esta es una de las primeras preguntas que se hace un empresario al evaluar un proyecto o un emprendedor al constituir un negocio. ¿Cuánto me demoro en recuperar el capital invertido? Muchos empresarios no están dispuestos a dejar su dinero en determinado proyecto por muchos años o a esperar un grandísimo retorno, pero al cabo de 20 años o más. Ellos lo quieren en plazos más cortos y por eso este criterio tiene su validez. Es el tercer criterio más utilizado para evaluar un proyecto y tiene por objeto fundamental medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado. El payback o PRI depende mucho de la industria en la que se desarrolla la compañía. Empresas comerciales tendrán un periodo de recuperación más corto que otras, por ejemplo, agrícolas o constructoras con periodos más largos. Pero esto no significa de ninguna manera que los proyectos no sean rentables, ya que se da el caso de negocios cuyo periodo de maduración es lento. Al principio tienen pocas ventas y sus ingresos importantes están una vez que el negocio ya se ha afianzado. En consecuencia, un indicador como el payback dirá que la recuperación de la inversión se dará en un periodo muy largo, lo cual podría ser desalentador para ciertos inversionistas. Veamos el ejemplo de un flujo como el mostrado en pantalla y calcularemos su payback o periodo de retorno. Para ello, lo primero será determinar el flujo de efectivo acumulado para el proyecto y luego vamos a poner especial atención en ver en qué año ese flujo pasa de un valor negativo de la inversión inicial a un valor positivo en su flujo descontado acumulado. Para por último calcular la proporción del año en que se recupera la totalidad de la inversión. Para el caso mostrado, el periodo de recuperación para el proyecto A del año 4 al 5 en algún punto hace el cambio de flujo de negativo a positivo. Haciendo un cálculo de interpolación sencillo, veo que el payback es de 4.4 años. Es decir, ese proyecto toma ese tiempo en recuperar su inversión. Todo lo que viene después será utilidad para el proyecto. Ahora veremos finalmente un ejercicio algo más complejo aplicando Van y Tir. El texto completo lo encontrarán en la plataforma Moodle y es una traducción del ejercicio titulado Discounting Heavy Construction Equipment, escrito por el profesor Glenn Jenkins de Harvard University. En resumen, se trata de que el Departamento de Desarrollo Regional de un país latinoamericano, el ejercicio, aunque no lo menciona, se infiere que se trata de la República de El Salvador en los años posteriores a la Guerra Civil que azotó dicho país allá por la década de los 80. Este Departamento de Desarrollo Regional, preocupado por un crecimiento desmedido de la población, ha investigado la condición de la industria de la construcción y ha encontrado que existe una clara necesidad de equipo de construcción, por lo que actualmente está considerando 2 proyectos para brindarle equipo pesado a la industria de la construcción y está encargado de evaluar dichas alternativas. Este departamento quiere saber si ambas son aceptables y cuál es la mejor desde el punto de vista del gobierno. Las 2 alternativas son las siguientes. La alternativa A implica que el gobierno tiene la opción de comprar equipo usado, hacerle una revisión general
y luego rentarlo a empresas pequeñas seleccionadas dentro de la industria. Debido a la escasez de mano de obra, se espera que la revisión general tome 2 años. Después del periodo de alquiler de 5 años, las empresas podrían comprar el equipo a un valor justo de mercado. La alternativa B propone un plan alterno en el que el gobierno compre equipo totalmente nuevo, lo alquile a las empresas por 7 años y luego lo venda a dichas empresas por su valor justo de mercado. Debido a que este equipo es totalmente nuevo, las empresas estarían dispuestas a pagar alquileres más altos que los de la alternativa A. Por otro lado, además del mencionado Departamento de Desarrollo Regional, existe el Departamento de Tesorería, a quienes también les han encomendado la misma tarea. Ambos se han reunido y están debatiendo cuál debe ser la tasa de descuento a utilizar para evaluar las dos alternativas. El grupo de desarrollo regional piensa que lo correcto es usar una tasa del 4%, mientras que el grupo de tesorería argumenta que se debe utilizar una tasa del 11%. Ambos tienen sus razones para sostener sus tasas, aunque saben que se desenvuelven en un ambiente cambiante. Si ambos departamentos analizan las alternativas utilizando sus tasas preferidas, ¿cuál será la aceptable y qué debe ejecutarse? En este slide está planteado el flujo de caja para la alternativa A de comprar equipo usado y el BAN tanto para la tasa de 4% y 11%. La fila a la cual hemos aplicado el descuento es la última mostrada identificada como FC. Una particularidad que deben observar en el flujo, tanto en esta alternativa como en la alternativa B, es que al tratarse de alquileres se va a poner los valores por anticipado, como lo hemos dicho en alguna parte de la clase, no al término del periodo, sino al inicio del periodo. ¿Ok? Por eso es que en el año 7 no hay valor de alquiler. Arranca desde el año 2 y se prepaga hasta el año 6, porque lo que se prepaga en el año 6 se utilizará en el año 7. Una vez dicho esto, veamos la alternativa B. Esta alternativa tiene sus flujos diferentes, obviamente a los de la alternativa A, y sus correspondientes van para las mismas tasas. Además, en este slide se muestra las tasas internas de retorno para ambos proyectos. Vamos ahora a poner los resultados obtenidos en una tabla para poder recomendar de la mejor forma al gobierno qué es lo que se sugiere que haga. Viendo esta tabla y tomando en cuenta en primer lugar al criterio del BAN, Desarrollo Regional con su tasa del 4% debería proponer la ejecución del proyecto A. En cambio, Tesorería con su tasa del 11% apoyaría la ejecución del proyecto B. Es decir, cada uno apoya al que representa un valor actual neto mayor. Ahora, en base al criterio de la tasa interna de retorno, para el proyecto A, esta sería del 12%, lo que indica que ambos proyectos pueden hacerse, pero sería mejor seguir las indicaciones de desarrollo regional, pues mientras la TIR sea mayor a la tasa de descuento, será aún mejor. La TIR para el proyecto B es de 9,84%, lo que descartaría la alternativa B
pues esto estamos hablando por el lado de tesorería. Al final debemos hacer una recomendación, pero vemos aún posiciones encontradas, pues las tasas en el entorno de ese país pueden ser volátiles y una recomendación apresurada podría traer nefastas consecuencias. Pero tenemos aún una herramienta que no hemos usado y que nos va a ayudar a desarrollar este problema. El problema, por si no ha quedado claro, es que un departamento de desarrollo regional apoyaría la alternativa B y el departamento de tesorería apoyaría a realizar la alternativa A. ¿Cómo hacemos que estas dos personas se pongan de acuerdo en elegir uno de esas dos proyectos o alternativas A y B con todo el entorno que hemos mencionado? Pero antes de eso vamos a descubrir un par de funciones de Excel que nos van a simplificar la vida. En la plantilla Excel existe una forma simple para determinar el valor actual neto de un flujo discontinuo en una forma bien sencilla, bien simple. La van a encontrar en el menú de fórmulas, donde deben seleccionar la opción financieras y elegir la opción BNA como nombre de la función. En el cuadro de diálogo BNA se debe escribir el interés al que se quiere actualizar el flujo de caja, en la casilla tasa y seleccionar el rango de valores. Esta fórmula nos evita usar tanto tablas como factores de equivalencia, pero tiene una particularidad que debe ser tomada en cuenta. Cuando escoja el rango de valores a descontar, debe hacerlo como en el ejemplo del periodo 1 al 5. El periodo 0 se suma fuera de la fórmula, pues Excel toma en cuenta siempre el primer valor del rango y lo descuenta. De forma análoga a la fórmula del BAN, existe la opción TIR. Para ello debe ir al menú Fórmulas y seleccionar entre las fórmulas financieras la que dice TIR o tasa interna de retorno como nombre de la función. Luego, en el cuadro de diálogo TIR, seleccionar el rango de valores que se desea actualizar a partir del momento 0 y marcando la opción aceptar. Así obtendré yo la tasa interna de retorno de una manera sencilla y utilizando una función de Excel. Con estas dos herramientas se han calculado los valores del ejercicio tal como lo vamos a ver en un momento. Retomando el ejercicio, vemos que las dos técnicas analizadas, la tasa interna de retorno y el BAN, pueden en ciertas circunstancias conducirnos a resultados contradictorios. Para clarificar la decisión, podemos dibujar lo que se conoce como un perfil del BAN. Esto es en un plano cartesiano, donde en el eje X pondremos diferentes tasas de descuento y en el eje Y el valor del BAN para un determinado flujo. En nuestro caso, los proyectos A y B. También recordemos que el BAN es la suma algebraica de los flujos de caja del proyecto. A medida que se actualiza una tasa de descuento mayor, el BAN disminuye. Al cruzarse el origen, BAN igual a 0, la tasa de descuento se iguala a la TIR. Al dibujar este perfil para nuestras dos alternativas A y B, vemos que toman la forma de las curvas A en azul y B en café.
Ambas cortan el plano X en lo que ya sabíamos es la tasa interna de retorno para cada uno, pero además vemos que se cortan las curvas A y B en un punto que medido en el eje X significa una tasa de aproximadamente el 7.60%. ¿Qué significado tiene este punto? Que por cierto se lo conoce como punto de Fisher. Este punto nos da una frontera sobre la cual podemos, en base a un análisis económico adicional, decirle al gobierno que si las expectativas de variación de la tasa de descuento no superan ese 7.60%, deberá preferirse usar la opción B, pues genera un BAM positivo y superior que la otra alternativa. Mientras que si las expectativas son de que la tasa supere ese 7.60%, entonces será más conservador elegir el proyecto A, pues su BAM será superior al otro. Como hemos dicho, el BAM es el rey. El BAM proporciona un criterio que determina la creación de riqueza del proyecto para la empresa, por lo que este criterio debe primar en la evaluación de proyectos.